Don Percy Medina, lo presento, leo su currículum, nos tomaríamos como 7 horas en la mañana. Por suerte que ya todo el mundo lo conoce, a don Percy Medina, jefe de la misión en Perú de IDEA Internacional, uno de los hombres más fuertes de transparencia. ¿Recuerdan ustedes esta institución que siempre está atenta a que los procesos electorales se lleven a cabo con pulcritud, con idoneidad, con gran capacidad democrática, y por eso lo hemos invitado esta mañana a don Percy Medina? ¿Cómo está, Percy? Qué gusto de saludarle. ¿Cómo está usted? Siempre es un gusto estar aquí. Muchas gracias. Proceso de revocatoria empieza a tomar cuerpo en medio de todas estas cosas un poco extrañas, ¿no? De irregularidades denunciadas por los aportes de personajes inclusive fallecidos, el uso de del factor racista, las denuncias poco serias a veces, como la que hizo Nidia Vilches, que después se tuvo que retractar. Es decir, un juego poco transparente en un proceso que tiene que ser de consulta propiamente vecinal, pero que ahora toma un sesgo político, me parece, ¿no es cierto?, con la participación de los partidos. Sí, yo creo que la campaña ha estado más inclinada hacia los ataques personales, hacia un sesgo racista bastante desagradable, hacia medias verdades, y que hay que reconducirla a una discusión de ideas y propuestas, y sobre todo ayudar a la gente a poder votar adecuadamente, tanto en cuanto al procedimiento de cómo se vota, porque hay 40 opciones que hay que definir con sí o no, cuál es el tema de fondo por el cual se está decidiendo, ¿no? ¿Qué significa una revocatoria? ¿Cuál va a ser el resultado de ese proceso? En fin, creo que en esta recta final, en estas últimas semanas, lo que corresponde es reconducir el proceso para que la gente pueda votar bien. O sea, hay que recomponer, digamos, enderezar un poco lo que está torcido. Lamentablemente se ha torcido, ¿no? Se ha torcido y corresponde a todos los actores hacer los esfuerzos para que esto tenga un buen fin. Ahora, doctor Percy Medina, es obvio que la población en el tema revocatoria parece no estar muy bien informada. O sea, ¿en qué sentido? Es que es muy complicado, ¿no? Es muy difícil estar informado porque es muy complicado el proceso. Así es, efectivamente. Bueno, en cualquier momento la señal con TV Perú, vamos a compartir la señal. Plataforma de noticias a Radio Nacional con don Alberto Cuquín, ahí se encuentra con Percy Medina. ¿Cómo está, don Alberto? Gracias, Olinda, gracias amigos de TV Perú. En la plataforma de noticias, justamente siguiendo la temática de la revocatoria, hemos invitado aquí en nuestros estudios a una destacada personalidad, no solo por la experiencia que él tiene en procesos electorales nacionales e internacionales, sino porque además, como ustedes saben, fue la persona que direccionó durante bastante tiempo, tuvo a su cargo Transparencia, y hoy a través de IDEA Internacional, que es otro organismo que opera en muchísimos países del mundo, él está presente con nosotros. Doctor Percy Medina, justo queríamos preguntarle su opinión respecto, y compartirla con los amigos de TV Perú, respecto a este proceso de revocatoria. Hay desinformación, hay uso de factores bastante negativos respecto, ¿no es cierto?, incluso a elementos racistas, hay un discurso bastante agresivo, las cosas no se están diciendo con toda claridad. Entonces el ciudadano va a ir a las urnas el 17 de marzo un poco confundido, me da la impresión. Vamos a enfrentar ahora la recta final, y creo que la recta final debe ser una ocasión para reconducir el proceso y para que la gente esté adecuadamente informada y pueda votar bien, tanto en cuanto el contenido del acto, es decir, por qué votar sí o no, como en la forma para votar, porque hay que tener en cuenta que hay aquí 40 decisiones. Cada elector tiene que decidir sobre qué pasa con la alcaldesa y 39 regidores. Puede a todos ponerle sí, a todos ponerle no, o hacer una mezcla de cosas, ¿no? Entonces, si la gente no tiene la información suficiente, va a ser muy difícil que logre ir a votar eficientemente. Ahora, cada día crece más el apoyo digamos, a favor de la alcaldesa de Lima, ¿no? A favor del no. ¿En qué medida esto puede ayudar a que la gente vaya entendiendo un poco mejor el verdadero trasfondo de esta revocatoria que se inició mal, ¿no es cierto? Desde la recolección de firmas, la presentación ante un día después de la elección. Claro, para ir empezó ya atrás, para hablarse de la revocatoria, ¿no? Se empieza a hablar de la revocatoria con el contenido político que tiene desde un inicio, ¿no? Bueno, lo que habría que hacer para empezar es un gran proceso de educación ciudadana en relación con este tema, porque hay que tener en cuenta que es la primera vez que se da en Lima, ¿no? Ya hemos tenido procesos de revocatoria en muchos lugares del país. La revocatoria como figura existe hace casi 20 años en el país, se dio el año 96 en la ley y luego se ha aplicado en muchos lugares, pero siempre en distritos pequeños. Pero como en Lima es la primera vez. Como expresión democrática,
de pronto no está muy clarificada la ley de la revocatoria, o sea, la ley que regula la revocatoria. Esta es una ley que se ha modificado varias veces, porque se ha ampliado o restringido los mecanismos para revocar, pero siempre ha habido una insatisfacción en cuanto a los resultados, en el sentido de que no produce suficiente certeza en la población al momento de producirse la decisión si esta ha sido correcta o no correcta. Un caso extraño en este proceso de revocatoria, ¿no? Por ejemplo, en la mayoría de los casos en los que se llevó a cabo revocatoria de autoridades municipales al interior del país, siempre ha sido el que perdió la elección, inmediatamente pide la revocatoria del que ganó. En muchos casos hay una especie ocurre de venganza política. En este caso de Lima no se ha dado esta situación porque Lourdes Flores Nano perdió. Sin embargo, el PPC sale a defender justamente a la ganadora, o sea, a Susana Villarán, como ha ocurrido ayer. O sea, es un fenómeno un poco, digamos, rompe la regla que se venía. Bueno, no en todos los casos son los perdedores los que impulsan los procesos. Porque la mayor parte, o utilizan a otro elemento. En muchos casos ocurre eso, en otros casos es el teniente alcalde el que busca la vacancia o la revocatoria para asumir la alcaldía, en fin, hay una serie de fenómenos. Pero en todo caso, el sentido de esta herramienta es permitir que en casos extremos la población pueda retirar ese mandato que dio a la autoridad para volver a producir una elección. En otros países existe también, en Bolivia, en Colombia, en Venezuela, aunque con requisitos distintos, ¿no? La revocatoria mucho más cerrada. como consulta popular de esta democracia representativa que tenemos, porque no es una democracia directa. No, ¿cierto? pues es un mecanismo de democracia es directa en una democracia no es como representativa. los modelos de Suiza, ¿no? Donde ahí sí hay una especie de, ¿no? Cuando van Pero en Suiza, por ejemplo, en Suiza que se consulta todo, sin embargo no existe propiamente revocatoria. Hay una figura parecida en algunos cantones, pero propiamente revocatoria no existe. ¿Qué recomendaciones para...? Sí, Augusto. Sí, no, preguntarle solamente, ¿no hay cierto grado de perversidad en este mecanismo electoral? No es un mecanismo que hayamos perfeccionado aún. Una reforma política que anuncia el presidente de la Comisión de Constitución debería dar lugar también a una discusión de cómo este mecanismo se articula con otros mecanismos de control y de consulta ciudadana, ¿no? Doctor Percy Medina, para terminar con un enlace con TV Perú, recomendaciones para los ciudadanos que le escuchan en Radio Nacional y que lo ven en TV Perú. Primero, informarse. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué va a pasar si es que gana el sí? ¿Qué va a pasar si gana el no? ¿Qué pasa si es revocada la alcaldesa y no el consejo? ¿Qué pasa si son revocados la alcaldesa y el consejo? ¿Cuál es el cronograma posterior? ¿Quién va a gobernar? ¿Cómo? ¿Qué pasaría si es que la alcaldesa se mantiene y en qué condiciones? Bueno, en fin, creo que hacerse las preguntas que deben llevar a decidir si vamos a votar sí o vamos a votar no. Correcto, ya escucharon, amigos, el experto ya lo dijo. Doctor Percy Medina, que ha compartido con nosotros en TV Perú, en la plataforma de noticias con Radio Nacional, y obviamente Olinda y a Jennifer, gracias por este pase en cualquier momento, y siguiendo la señal de ustedes, estaremos siempre también enterándonos de todas las noticias que acontecen en nuestro país y en el mundo. Muy buenos días. Muy buenos días, don Alberto, así es, en cualquier momento estaremos Continuamos en contacto. Continuamos en radio con el doctor Percy Medina, pregunta de Augusto. Sí, continuamos. Decía lo de la perversidad de esta norma porque verdaderamente se está utilizando, creo, mal, ¿no es cierto? La forma como llega a instalarse la revocatoria en sí, en la presentación de firmas, con una serie de sucesos que han habido, con firmas falsificadas, que están en proceso todavía de la investigación, que bien podría ameritar el que no se haya inscrito o no se haya dado el pase correspondiente a la revocatoria. La fecha que primero se dijo era un día, luego el otro, finalmente se le da el pase correspondiente. Es decir, una serie ahora último, firmas de personas muertas, firmas de personas que no pueden firmar, ¿no es cierto? Todo este tipo de cosas que se están dando en torno a la figura de la revocatoria por el sí, de alguna manera no empaña, no enturbia, no descalifica la intención de los revocadores. Bueno, en este momento ya no estamos en la fase de intenciones, en realidad, ¿no? Todo ese análisis evidentemente tiene que hacerse, pero lo concreto, lo práctico es que tenemos consulta revocatoria el 17 de marzo, la gente tiene que ir a votar y por lo tanto no hay vuelta atrás en ese proceso, hay que informarse, hay que tener una opinión sensata, meditada, e ir a votar en consecuencia, ¿no? Digamos, ya discutir el pasado a estas alturas no nos ayuda. Lo que sí nos ayuda es que la gente esté informada, porque lo que ocurre, y a mí me pasa
conversando, a veces en un taxi o a veces con personas que no tienen información suficiente, es que no se entiende bien cuál es el sentido de este proceso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué va a pasar después? ¿Quién entra? ¿Cómo? Todas esas preguntas deben ayudar a la gente a votar mejor. Es más, hay personas con las que le he conversado, ¿no? Dice, yo voy a marcar el no para que no salga de la alcaldía, ¿no? Claro, mucha gente se puede confundir, claro, ¿no? Dice, no es fácil. yo creo que ella no sale, entonces voy a marcar el no. Entonces, ahí hay todo un problema, pues. Hay una serie de dudas que la población tiene que ir dilucidando en estas semanas, ¿no? Son las semanas finales. Y lo otro es que por primera vez en la historia reciente del país vamos a ir a una elección en medio del verano. Normalmente se decían ya en abril, cuando la gente ha vuelto de la playa. Hay que ver si eso no interrumpe el flujo de miembros de mesa, por ejemplo. Prácticamente, digamos, como las clases escolares inician el 4 de marzo, prácticamente ya la gente, las familias ya están integradas, ¿no? Pero justamente porque ya son los últimos días de playa, no sabemos. Estoy pensando en los miembros de mesa, ¿no? Por el domingo, digamos. Porque es domingo depende del calor de marzo, ¿no? Si es que hace mucho calor y la gente de hecho es obligatoria, ¿no? La participación. Es obligatoria, habrá multa, pero ojalá que eso no sea pues el factor que lleve a la gente a votar, sino la convicción de que hay una decisión aquí que tomar. A mí me impresionaba ahora cuando le pedimos al doctor Percy Medina que diga cuáles son sus recomendaciones, casi como una ametralladora de 1000 disparos por segundo, ¿no? O sea que la tiene muy clara el doctor Percy Medina. Yo quería preguntarle, a mí me resulta un poco complicado, por ejemplo, si una persona a mí me ofende, ¿no? Y actúa de mala fe, porque una de las cosas que a mí una vez me enseñó mi padre fue, siempre actúa de buena fe y con criterio, ¿no? Con criterio y con buena fe. Entonces, como yo ya tengo esa formación, nunca se me ha ocurrido darle la mano a alguien hipócritamente, sino darle la mano es un compromiso de honor, ¿no es cierto? Entonces yo decía, ¿cómo firmar un pacto o un acuerdo ético con alguien que no está actuando con claridad y transparencia? O sea, reclama un acuerdo ético a la otra parte, pero hay elementos que no ha esclarecido aún, ¿no? Porque finalmente a la señora Susana Villarán no la están cuestionando por corrupta ni por no, sino porque supuestamente su gestión no ha sido lo más eficiente en los primeros tiempos. Pero ¿cómo uno puede firmar? ¿Usted recomendaría firmar ese pacto ético? Bueno, los actores normalmente deciden si es que firman o no firman. Ha habido muchos casos en los cuales los pactos no han llegado a plasmarse porque algunos políticos han dicho yo no me siento con un criminal de guerra, o yo no me siento con alguien acusado de corrupción, o yo no me siento con alguien que ha tenido violaciones graves de derechos humanos, ¿no? Y por eso no se ha producido. Pero aquí el verdadero pacto debería ser con la ciudadanía, ¿no? Y cada uno de los actores pública o formalmente decir yo me comprometo a tales y cuales compromisos en relación con la campaña, veracidad, información suficiente, no hacer ataques personales, ir a los argumentos, discutir las propuestas, en fin, ese es un compromiso que se puede hacer directamente con los ciudadanos y eso sí habría que hacerlo, ¿no? ¿Quién está a cargo de la institución a la que usted le dio tanto prestigio y credibilidad, transparencia en este momento? Tenemos un nuevo secretario general que es Gerardo Tábara y hay un equipo, como siempre, técnico que trabaja y muchísimos voluntarios, ¿no? Voluntarios en todo el país. Yo como recuerdo siempre. que mi hija en un momento fue voluntaria. Sí, claro, sí, en la primera elección. Exacto, cuando ella estaba muy joven. Bueno, doctor Percy Medina, yo sé que usted, aparte de estar en transparencia, que significa idea internacional, es un hombre que lucha con nosotros juntos contra la corrupción, y como ciudadanos como usted que no tienen, digamos, nada que ocultar y que tienen una conducta intachable. Gracias. Lo tenemos aquí presente en nuestra emisora, siempre con mucho aprecio, y por eso vamos a compartir con usted los caramelitos institucionalizados por nosotros, caramelitos anticorrupción de TV Perú y Radio Nacional. Muchas gracias. Para que usted los disfruten en el camino. Muchas gracias, doctor Percy Medina. Siempre un gusto. Ya ha sido muy amable, realmente. Muchas gracias. Gracias.